Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la que fue interpuesto un recurso, de hecho, por parte del letrado patrocinante en calidad de gestor, como así lo habilita el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el caso que se presentaran urgencias procesales y que la parte no pudiera participar por hechos o circunstancias que se lo impidieran, entonces admite que aquel que no tuviera representación para hacerlo intervenga en la calidad de gestor, pero solo puede hacerlo una vez durante todo el juicio, todo el proceso. En tal sentido, en el caso se había presentado como en calidad de gestor dos veces, una en la interposición del recurso extraordinario federal y luego denegado este recurso en la misma calidad de gestor en el recurso de queja. Bueno, llega esto a la Corte y la Corte decide por unanimidad, justamente por esta cuestión, que contraría la norma, que el profesional había actuado más de una vez y en tal sentido la interposición de la queja lo consideró como un acto jurídico inválido sin posibilidad de convalidación posterior. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y luego estaremos conversando con nuestra invitada especial en el día de hoy sobre el tema discapacidad y amparos de salud. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Anabela Crisi, que es especialista, es abogado especialista en discapacidad y amparos de salud, profesora de elementos de Derecho Civil, parte general en la UBA. ¿Cómo estás, Anabela? Bienvenida. Muchas gracias, Claudia, muy bien. Qué gusto tenerte. Para un Muchísimas tema gracias por la invitación. de tanta sensibilidad, ¿no? Para todos, porque a quien no le ha tocado de cerca este tema de una u otra forma. Y la primera pregunta es, que ya que es la primera entrevista de una serie de muchas que serán, es ¿qué te motivó a trabajar en este tema que es tan difícil para un profesional elegirlo? Porque no solo es la parte legal, también hay en juego la cuestión emocional, sin duda. La parte humana. Creo que diste en la tecla al principio, la discapacidad es algo que nos atraviesa a todos o que nos puede llegar a tocar, porque muchas veces se cree que es algo ajeno y no, nos puede llegar a tocar. A mí me tocó muy personalmente, yo empecé, ni bien me recibí, empecé trabajando en la Superintendencia de Servicios de Salud. Allí tuve mis primeros acercamientos con el tema de discapacidad, pero luego una hermana y un hijo mío también han tenido discapacidad. Entonces todo eso me llevó a mí a volcarme con este grupo vulnerable, que ya tenía la perspectiva no solo de haber trabajado en un organismo que se dedica al control y regulación del sistema, sino también como familiar y además como abogada. Así que, y eso hace realmente que yo sienta que estoy en el lugar que debo estar. Porque siento que tengo un montón de herramientas por ahí para contener a las personas o a las familias que otros profesionales quizás no tienen porque no les toca directamente. Claro, qué lindo es que es eso, ¿no? Cuando eso uno es muy siente gratificante. Que está en el lugar que tiene que estar. Y es un poco devolver todo lo que yo he recibido también de la educación pública, porque soy abogada recibida de la UBA y porque, bueno, así como una hermana mía y un hijo mío atraviesan estas circunstancias y me hubiera gustado sentirme apoyada y ayudada por otros profesionales, en este caso yo puedo, desde lo legal, ayudar a otras familias. Es como un círculo que de alguna manera hace que tenga sentido mi profesión y mi misión. Eso me lleva a otra pregunta, en el sentido ya desde lo personal y como letrada, porque tenés, digamos, las dos miradas.
¿Cuándo sentiste que estabas luchando contra el sistema y que el sistema te superaba, y cuándo que vos podías vencer el sistema? Bueno, eso es algo que pasa a diario. Me imagino. Digamos que uno siente muchas derrotas y a la vez alguna victoria, y esa victoria hace que valga la pena seguir intentándolo. El sistema de por sí está muy golpeado, es bastante injusto. Es lo que te iba a decir, hay un sistema que está concebido en pro o en contra. Mira, la pregunta que te hago es muy fuerte, ¿no? ¿En pro o en Pareciera contra que hay un sistema que está concebido. A ver, por un lado tenemos toda esta mirada nueva, relativamente nueva, del modelo social de la discapacidad, ya no hacer hincapié en la deficiencia, en la afección o en lo que la persona, no puede hacer, sino en las trabas sociales. Entonces se trabaja sobre la sociedad para evitar esas barreras, pero sin embargo el sistema de salud, que es de lo que estamos hablando hoy, sí, muchas veces está pensado justamente como una máquina de impedir. Uno tiene una necesidad de salud, las personas con discapacidad tienen una cobertura más amplia, seguramente va a salir este tema, sí, pero las obras sociales o los agentes de salud sistemáticamente niegan esta cobertura, y es una barrera adicional de la persona y de las familias que ya tienen una mortificación por su diagnóstico en sí, claro, o por su situación de salud, y se crea una barrera adicional por estas negativas sistemáticas de los agentes de salud. A veces el organismo que debería ayudarnos, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, tampoco logra cumplir el objetivo, y a veces lamentablemente la justicia o no es tan rápida o no es tan eficaz. Entonces muchas veces uno siente derrotas, sí, pero me parece que hay que rearmarse y seguir, porque de vuelta la discapacidad tiene que ver con la diversidad. Y la diversidad yo creo que nos enriquece. Sí. Entonces tenemos que seguir luchando por eso, con las herramientas que tenemos, y creo que la principal es el conocimiento. Todos los ciudadanos deberíamos ser conscientes de nuestros derechos, porque muchísimas veces las obras sociales dicen no corresponde, porque la ley no lo dice. Y uno dice, pero si la ley lo dice expresamente. Entonces uno en la ignorancia se queda con eso. Claro. Y o no tienen el tratamiento, o tienen que desfinanciarse para poder cubrir el tratamiento, y se generan situaciones de vuelta muchísimo más mortificantes que lo que la propia condición trae aparejada. Así que yo te diría, desde mi mirada, que el sistema está un poquito en contra, no a favor, y encima hay como una mirada disvaliosa de que hay abusos. Claro. Como si todas las personas con discapacidad fuéramos abusadoras. Todas las personas con discapacidad pedimos más de lo que nos corresponde. Todas las personas con discapacidad queremos obtener ventajas, y no es la realidad. Las personas que realmente transitamos la discapacidad, lo que queremos es la cobertura de salud. Queremos estar tranquilos de que nosotros o nuestros familiares van a poder tener los apoyos de salud que requieren. Nada más, nadie quiere hacerse rico. Habrá algún caso excepcional, pero bueno, esos casos hay que tratarlos y habrá que denunciarlos, pero no es la generalidad. Y sin embargo, a veces pareciera también que se da esto. Sí, sí. Quizás el propio sistema, ¿no?, usa estos casos de excepción para jugar en contra de aquellos que tienen los derechos. Y hablando de derechos, porque quiero que este espacio también vaya siendo un faro, digamos, en estos aspectos. Vamos puntualmente, ¿cuáles son los derechos que tienen respecto a la cobertura de salud las personas que se encuentran en situación de discapacidad? Es muy interesante, Claudia, porque las personas que tienen certificado de discapacidad tienen una cobertura de salud mucho más amplia que cualquier otro ciudadano, incluso que ciudadanos con algunas afecciones específicas, como puede ser salud mental, como puede ser oncología. ¿Por qué? Porque la ley 24.901 de discapacidad prevé no solo la cobertura integral de todas las prestaciones de rehabilitación que requiere la persona con discapacidad, es decir, lo que indique el equipo interdisciplinario, sino que además eventualmente estas prestaciones se van a poder dar o van a tener que brindar con prestadores ajenos a la cartilla prestacional cuando estos prestadores o estas instituciones sean indispensables para el tratamiento. Esto es algo que no hay en otras cuestiones, como puede ser salud mental, por ejemplo, u obesidad,
edad, que también hay coberturas integrales, o enfermedades poco frecuentes. En discapacidad tenemos esto. Por eso es tan importante contar con el certificado de discapacidad. Ahí iba yo a detenerme. A ver, cuando hablamos de certificado de discapacidad, ¿qué estamos hablando? ¿De un documento? ¿Quién te lo otorga? ¿Cuál es el trámite que hay que hacer? ¿Los requisitos? El certificado de discapacidad es un instrumento público, tiene una ley específica, la 22.431, que si bien se gestiona en cada una de las jurisdicciones, es un trámite totalmente administrativo, totalmente gratuito, se llenan unos formularios y una junta evaluadora revisa a la persona y otorga el certificado. ¿Cuándo se da esto? Bueno, cuando hay una afección que así lo amerite y cuando justamente estén en juego poder llevar a cabo los derechos en igualdad de condiciones por esta afección. Entonces, la persona tiene el certificado de discapacidad. Ese certificado, a pesar de que se da jurisdiccionalmente, tiene una validez nacional y eventualmente puede tener una reválida internacional. Si uno viaja, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se hace la reválida por el tiempo que uno viaje y también lo puede hacer valer en el extranjero. Así que es una herramienta muy importante porque no solo nos habilita para el tema de la cobertura de salud, sino también para la libre circulación y el libre estacionamiento, los pases en transporte público, eventualmente las pensiones. Tiene muchísimos derechos, solo da derechos. ¿Cómo se tramita? ¿Cuál es el trámite? Es un trámite administrativo, se saca el turno por internet en cada jurisdicción, se junta la documentación administrativa. Jurisdicción, pero exactamente ¿en qué organismo? Bueno, acá es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y después en los municipios. En cada jurisdicción, claro, es muy fácil de acceder a través de las nuevas tecnologías, digamos, a través de internet. ¿Van por la página? Sí, se pone certificado de discapacidad en cada jurisdicción y según qué tipo de discapacidad. Puede ser discapacidad mental, discapacidad física, funcional, visceral. Entonces, ahí se bajan los documentos que tiene que llenar el equipo interdisciplinario, se completan, se presentan con un turno, cuando uno saca turno, porque en ese momento uno también saca el turno para la evaluación interdisciplinaria, se presentan y se presenta la persona también para ser evaluada. El tema ese es presencial y a veces cuando la persona no puede movilizarse, tiene que ir a través de ambulancia. Ese también es una barrera que a veces hay que evaluar, porque hay personas que no se pueden trasladar o que es muy difícil trasladarlas y la Junta no se mueve. Bien, pregunta. Por supuesto que no es gratuito, es totalmente gratuito y no requiere la intervención de ningún abogado. No, eso ya lo sé, pero digamos, más allá que no requiere la intervención de ningún abogado, ¿vos notás que en el trámite sería aconsejable algún asesoramiento en particular? En principio no necesariamente porque es un tema médico. Son los médicos los que saben. Pero como hay documentación. Pero es documentación médica. Okay. Es documentación médica de la situación de salud. En principio no. Si se niega, ahí sí recomiendo. Hay denegatoria. Si hay una denegatoria del certificado o si hay un pedido excesivo de explicaciones, que no suele ocurrir, pero sí denegatorias. Si hay denegatorias, sí aconsejo consultar a un abogado. No es obligatorio tampoco. No es obligatorio, pero hay momentos donde se ponen más estrictos con las condiciones. ¿Y qué pasa? La salud es un derecho humano y los derechos humanos son progresivos, no regresivos. Entonces, a veces en el ínterin van cambiando las reglamentaciones y, por ejemplo, en un momento una persona estaba en condiciones de tramitar su certificado y cuando lo va a renovar le dicen, no, ahora cambió la reglamentación, no te toca. Bueno, eso ya hay jurisprudencia que dice esto no puede ser así. Claro. Si antes la persona estaba en condiciones, no puede venir una ley luego para quitarle este derecho, por ejemplo. Entonces, en esos casos donde se rechazan, donde hay una situación clara de discapacidad y se rechaza el otorgamiento del certificado de discapacidad, ahí sí hay que consultar a un abogado para hacer un amparo de salud. Ya habilita la vía judicial. Exactamente, porque es la negativa arbitraria. Claro, absolutamente. Bueno, primero no asustarse y saber que existe ni preocuparse. No hay que asustarse, saber que es un derecho, saber que es gratuito, saber que el certificado solo nos da derechos, no nos da ningún perjuicio, no nos limita la capacidad civil. Es una llave mágica que tenemos para obtener un montón de cuestiones, porque hasta en la vida cotidiana, esto de la prioridad, en cualquier lado tenemos una situación de discapacidad y tenemos la prioridad
prioridad de paso, la prioridad de que nos atiendan. Hasta en un restaurante tenemos prioridad. Entonces es muy importante el tema del certificado. No hay que dar más explicaciones. A veces la gente dice, no, bueno, pero ¿qué diagnóstico tiene? No importa qué diagnóstico, importa que tengo el certificado. Te voy a hacer una pregunta, sí. Parecerá tonta, pero te digo, una vez que tenés el certificado de discapacidad, ¿eso ya es de por vida o te lo van a, tenés que, como te diría, hay un control? Actualizarlo. Es muy interesante tu pregunta, Claudia. En realidad antes era de por vida y se decía, bueno, esto estigmatiza a la gente, porque de alguna manera estamos poniendo una etiqueta sobre una persona, decirle vos hoy tenés una discapacidad o, como se decía antes, sos discapacitado, que ya es un término que no se utiliza jurídicamente desde la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Cuál es la correcta terminación? Persona con discapacidad. Porque hacemos hincapié en la persona, en su individualidad y la característica es que tiene la discapacidad. Y solo se dice que tiene discapacidad si es necesario. Si no, la persona tiene un nombre, la llamamos por su nombre. Sí, absolutamente. También se decía con capacidades diferentes, ¿no? Porque claro, ¿es discapaz comparado con quién? Porque... ¿no? Todas estas cuestiones que vos mencionás, con muchísimo acierto, fueron discutidas cuando se elaboró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se llamó específicamente a comunidades de personas con discapacidad y ellos consideraron que se sentían identificados con el término persona con discapacidad. Cuando se dice discapacitado, se está poniendo el énfasis en lo que no pueden hacer y en una característica, se está definiendo a la persona por una característica que no la define, es como decir la rubia. Está bien, vos sos rubia, pero sos persona. O yo soy castaña, pero soy persona, digamos. Es una característica más, nadie dice que no lo sea. Sí. Igual esto siempre va evolucionando, ¿no? O sea, hoy decimos esto, hoy los convenios internacionales y el Código Civil nos hablan de persona con discapacidad y con el tema de necesidades especiales se consideraba que se considera que es un eufemismo. En realidad la persona con discapacidad no tiene necesidades especiales, tiene las mismas necesidades que cualquier ser humano, solo que la sociedad pone algunas barreras que se les hace muy difícil a ellos poder cumplir esas necesidades. Por ejemplo, el acceso al trabajo. Ellos tienen necesidad de trabajar, tienen necesidad de estudiar, tienen necesidad de sentirse incluidos. De vivir como todo el mundo. Es increíble que tengamos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad cuando tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, que son los derechos humanos, ¿no?, de las personas. Entonces decimos, persona con discapacidad no es persona, pero esto pasa con muchas, si se quiere, minorías, ¿no? Las personas menores de edad. ¿Por qué tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño? Bueno, porque no se respetan o no se han respetado históricamente los derechos de estas personas más vulnerables, que en este caso son las personas con discapacidad. Sí, absolutamente. ¿Es un derecho adquirido el certificado de discapacidad? ¿Qué sería un derecho adquirido? Claro, una vez que te otorgan el certificado de discapacidad, puede cambiar la reglamentación, puede haber algo. A ver, el derecho, primero, que te diga, bueno, lo que vos tenías hasta hoy, ahora vamos a rever todo. Estoy haciéndote una pregunta de laboratorio, porque todo puede suceder. Todo puede suceder en nuestro país y en el derecho. Está bueno pensar, ¿no? Claro que sí. Y que pensemos juntas esto. El certificado de discapacidad, hoy por hoy, a ver, empezó sin vencimiento. Era perpetuo el certificado. Correcto. Luego, con esta visión de la visión social de la discapacidad, de que las barreras están en la sociedad y no en la persona, se dijo, esto es estigmatizante. De alguna manera se le pone una etiqueta a una persona de por vida. Y esta persona se puede rehabilitar, esta persona se puede recuperar. Entonces no es justo dejarla con esta etiqueta. Sí. Hay también como una mirada peyorativa hacia el certificado que no la es. Pero bueno, entonces se estableció que tenía vencimiento. ¿Qué pasó? Pasó que también muchísimas personas se sentían atacadas en su dignidad, teniendo que ir cada 5 o 10 años a volver a revisarse cuando la situación o era crónica o era permanente y no iba a cambiar, o por ahí personas con síndrome de Down, que es un tema genético que hoy por hoy no tiene cura, si se quiere. Van a tener siempre, por ejemplo, síndrome de Down. ¿Por qué tengo que ir cada 10 años a renovarlo? Era un trastorno y eran papeles, era dinero. Papeles siempre son médicos, ¿no? Dinero. Entonces, pero ahí tuviste, perdón, ¿no? Sí. Y vos te hago esta pregunta. Ahí tenés un cambio, o sea, lo que era vitalicio después dejó de serlo. Los que lo adquirieron bajo esa modalidad vitalicia, no, la ley es de aplicación inmediata. Acá tenemos ya el tema de la aplicación de la ley con relación al tiempo, ¿no?
¿no? Una vez que sale una nueva ley, como se presume más valiosa, se aplica inmediatamente a una de las consecuencias de las relaciones jurídicas anteriores. Entonces, si teníamos un certificado vitalicio, empieza a tener un vencimiento. Ahora ya no se habla más de vencimiento, sino también sale una nueva ley que habla de actualización. Entonces, es decir, no es que cae inmediatamente en la fecha de la actualización, pero a partir de ahí tenemos un plazo para volver a presentar toda la documentación médica y que se vuelva a extender la validez del certificado. O sea, hay una revisión, si se quiere. Es una revisión, es una revisión. Por ahora pareciera que cambiaron más que nada los términos y no tanto el fondo, pero de alguna manera también se extienden un poco más los plazos. Porque claro, por ejemplo, con las personas menores de edad es terrible, cada 5 años llevar a los chicos a hacerles... Es muy tremendo, cuando a veces no hay necesidad y uno ya sabe cómo viene la situación, ¿no es cierto? Pero bueno, son todos temas que va a haber que seguir, me parece, estudiando y viendo cuál es la mejor alternativa. Y después se cometen también muchísimas injusticias desde la reglamentación, como decís vos, por ejemplo, se me vino a la cabeza, y las familias que nos están viendo, las personas con discapacidad que nos están viendo lo van a saber, por ejemplo, de los pases, cuando uno tiene un certificado de discapacidad, tiene el pase libre en los peajes, en todos los peajes nacionales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, dice que el pase tiene que ir con un auto. No con la persona, con un auto. Solo se puede adherir a un auto. Entonces, es como si la persona con discapacidad solo pudiera viajar en un auto. Si viaja en un taxi. ¿Esa reglamentación a partir de cuándo, Anabela, fue? ¿Esto cuándo fue? Sí, y esto, reciente. No, pero reciente. Sí, digo. Hace como 2 años. Claro. Entonces es una locura, porque antes uno iba con el PAS y es un problema. A mí una vez me detuvieron a mí me detuvieron una vez en el peaje y casi me quieren llevar el auto, porque yo decía, no, yo estoy viajando con mi hijo que tiene discapacidad, pero no, es que está tenemos 2 autos, está en el otro auto el pase, pero te estoy mostrando que el derecho es de mi hijo, no del auto. Un poco era general mi pregunta, pero va también a estos detalles. No, es que eso es hacia la vida, claro, a la vida porque diaria. Ahí por una reglamentación te están privando de un derecho, y ahí no es más beneficioso, te están privando de un derecho que antes lo tenía y aparte desnaturaliza el sentido, que es justamente la inclusión social de la persona con discapacidad, que puede viajar en cualquier auto. Entonces, denle a la persona con discapacidad. Y encima, Claudia, para peor, fomentan que se viole la ley. Porque si yo, por ejemplo, voy sola en el auto con el pase, sin mi hijo, paso gratis. ¿Por qué? No, me cuesta mucho entender estas cosas. Bueno, pero es interesante plantearlo, estos espacios que das vos, creo que son muy valiosos para que se vea hasta qué punto a veces surgen estas contradicciones y después se habla de abusos, pero si hasta la propia norma está mal planteada. Yo creo que quizás hay mucho desconocimiento. Entonces se ponen a legislar sobre discapacidad personas que quizás no tienen tanto conocimiento, ¿no? Y bueno, pasan estas cosas. Sí, tanto conocer, sí. Pensémoslo en ese sentido. Bueno, nos queda 1 minuto y medio. A mí me gustaría que dirigieras, esa es tu cámara, un mensaje a la audiencia. Primero, muchas gracias por este espacio, a todas las familias con discapacidad, les mando un gran abrazo y no es un camino fácil, es un camino con muchos desafíos, pero vale la pena seguir adelante. Tienen que conocer sus derechos, es muy importante que conozcan sus derechos y de las personas que aman, que tienen discapacidad, y ante cualquier inconveniente no duden en consultar a abogados capacitados. Estamos capacitados para asesorarlos, para contenerlos y para que sus hijos o sus familiares o ustedes mismos no tengan que atravesar situaciones más mortificantes que la propia condición de salud ya les traen. Así que mucha fuerza y adelante, tenemos que seguir. Bueno, muchísimas gracias, Anabela, por tu calidad profesional y además por tu calidad humana. Gracias, Claudia. Detrás de todo esto es emocionante tenerte ahí, sentada, me emociona. Gracias. Por toda la labor que realizaste, felicito y este es tu espacio. Gracias, muchísimas gracias, Claudia. A vos. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.